Maturana, en una conferencia que estaba dando en un Congreso Internacional de Biología, en un momento dado escribió en el pizarrón, cuando entró y estaban como 1000 biólogos ahí, esto que ustedes están viendo acá adelante no está acá adelante. Lo están viendo en la cabeza de ustedes y encima al revés. Y es que en serio la imagen, como la capta el nervio óptico, está invertida y el chiasma óptico es la que la da vuelta. Se da vuelta en el centro óptico. Entonces, lo que quiso mostrarles en ese momento Humberto Maturana fue, los seres humanos cuando creemos que vemos algo afuera y queremos afirmar que lo que vemos es tal cual lo vemos, tendríamos que ser un poco más humildes y darnos cuenta de que podemos ver afuera lo que podemos ver. Y si nos ponemos un poquitito más en posición de coaches, solo podemos distinguir en el mundo aquello que ya conocemos, no lo que no conocemos. Y acuérdense de esta frase, que la vamos a retomar luego, cuando hablemos un poco más de coaching. Entonces, dentro del coaching ya hemos hablado de Fernando Flores. Fernando fue ministro de Economía de Allende en Chile, y cuando lo matan Allende y, bueno, suben los militares, Fernando, que era un hombre de 28 años y muy bien relacionado, empezó a escribir. En aquel momento no había ni Twitter, ni Facebook, ni nada de eso. Empezó a escribir a sus relaciones internacionales que empezaron a pedir por él, y a él, en vez de matarlo, lo mandan preso al sur de Chile, a la isla de Chiloé, donde estuvo 2 años preso. Y allí se dedicó a escribir su tesis doctoral en ingeniería, porque él era ingeniero. Y su tesis doctoral se llamó ¿Dónde está la acción en una empresa? Fíjense qué tema para un ingeniero. Y él tomó datos lingüísticos de Searle del año 47, que había hecho estudios en los que dijo que en cualquier lengua, así sea la más primitiva, indígena, hay 3 grandes modelos dentro de cualquier lenguaje. Uno es el que describe la realidad, una realidad entre comillas. Y esa descripción de la realidad se da a partir de la descripción de cosas que son, así como de mis opiniones, porque cuando yo doy opiniones, hago juicios, estoy hablando de mi punto de vista y no de la cosa en sí. Cuando yo digo, Sebastián es alto, no es que Sebastián sea alto, es que comparado con mis estándares y con lo que yo considero alto, Sebastián es alto para mí. Ahora, si yo dijera, Sebastián mide 1,92 m, estoy afirmando algo que otro puede venir y decir, ¿es verdad o no es verdad? Mide 1,92 m. El segundo grupo lingüístico del cual él hablaba de la acción y dijo, tomándolo de Searle, que en todas las lenguas del mundo hay verbos que son descriptores de una acción y hay otros verbos que son acción en sí mismos. ¿Cuáles son descriptores de la acción? Si yo digo yo como, no necesito estar comiendo para que ustedes sepan que yo como. Pero si yo digo, te pido que aumentes el volumen del micrófono en este momento, alguno de ustedes, si está diciendo que sí, aumentará el volumen del micrófono. Entonces, la acción es más lingüística que lo que uno hace con las manos. Él dice lo que se hace con las manos o lo que se hace con el cuerpo es reactivo. La acción es el verbo mismo. Y fundamentalmente habló de verbos performativos, de performance en inglés, que son fundamentalmente los pedidos y las promesas. Y luego habló de un tercer dominio, en donde distinguió fundamentalmente que nosotros con el lenguaje podemos crear realidades nuevas. Cuando alguien dice te amo, cambia la relación con la persona a la cual le está diciendo te amo. Cuando alguien le dice que sí a un juez, cuando el juez le pregunta, ¿aceptas por esposo o por esposa a fulano o fulana de tal? Y uno dice que sí, en ese mismo momento cambió su vida, cambió su patrimonio, porque lo comparte, cambió su manera de dormir, de comer, etcétera, etcétera. Entonces,
estos tres dominios del lenguaje, él dijo, las empresas no los distinguen y se equivocan cuando, cuando en las empresas los gerentes, en vez de saber, de saber hacer buenos pedidos y promesas, usan el tiempo fundamentalmente en hacer juicios y darle opiniones a la gente sobre me gusta o no me gusta tu trabajo, sirve o no sirve, pero no los habilitan para que realmente tengan acción. Así que cuando sale de haber estado preso Fernando, se va a Estados Unidos y ahí se junta con Werner Erhard, que había traído al mundo otra distinción fundamental que tiene que ver con la escucha. Y Werner Erhard había dicho que cuando nosotros escuchamos, fundamentalmente escuchamos desde el lugar de poder comparar lo que se está diciendo a nuestra manera de ver el mundo. No es una manera de escuchar en la cual nosotros podemos escuchar todo lo que ocurre, sino que nosotros seleccionamos para comparar con lo que ya sabemos y con algunas cosas nos quedamos y algunas otras las tiramos. Entonces él habló de una escucha cultural que promueve el más de lo mismo y una escucha generosa que permite que si la entrenamos a propósito, podamos escuchar otras cosas en el mundo. Ellos se juntan, aparecen tres discípulos de ellos a trabajar con ellos, Jim Selman, un americano que trabajó mucho con empresas, que fue mi maestro y mi socio, Olaya y Echeverría, que vinieron del lado de Fernando Flores, que también es chileno. Entonces ahí se empieza a tomar cuerpo, llega Tim Galway llega a poner la palabra coaching, porque él venía del mundo del tenis y estaba aburrido de dar clase y de ver cuán poco aprendía la gente a jugar. Y se dio cuenta que la gente cuando estaba jugando vivía entre medio de dos conversaciones. Una era cuando escuchaba al profesor que le decía pégale, y otra era una conversación que ocurría en su cabeza que le decía no vas a poder, siempre fuiste un torpe, mira cómo pones la mano, no sabes dónde la pelota le va a pegar a la raqueta. Y él empezó a distinguir esas voces y a decir, esa voz que te manda, esa voz que te habla en tu cabeza, nunca hace. Parece que sabe mucho, pero hacer no hace. Mientras tanto, y por el otro lado, tu pobre cuerpo es el que sí hace, pero viene disminuido y desvalorizado por esa conversación interna. Entonces armó un juego en el cual una de las cosas que hacía era distraer a la gente de esas conversaciones y la gente podía evolucionar adentro del coaching a una gran velocidad. Entonces, así como llegó Tim Galway, en Europa apareció John Whitmore, que realmente ha hecho un trabajo extraordinario. En Europa el coaching está muy extendido. Y en el año 87 me tocó a mí ser la primera en Argentina que se metió en el tema, que empecé a trabajar en eso. Y en el año 96, bueno, en ese momento decían que qué hacía una argentina haciendo las cosas que yo hacía, que además yo no era psicóloga, pero yo venía de la odontología. Entonces dije, pues vamos a tener que estudiar psicología para que se queden tranquilos. Así que fue que me puse a estudiar psicología, terminé en el año 95, pero entonces en el 96 dijeron, con los resultados que logra la gente cuando trabaja con esta mujer, la verdad es que debe ser bruja. Entonces me acusaron de bruja y entonces decidí transformar al gobierno en mi aliado y lo que hice fue vender la idea de poder crear la carrera de coaching con un título oficial, bajo el lema de pues si esto es brujería, armemos una escuela de brujos. Así que si están por entrar a estudiar, les diría, además de coaching, se van a transformar en brujos respecto a la manera de escuchar y a lo que a la gente le puede pasar. Así que esta es un poco la historia. Y así es como llega el coaching a la Argentina y así es como empieza el coaching a partir del ICP, que fue el primer instituto y además el primer instituto oficial, a crear una cultura de coaching en la Argentina. Es más, hoy las estadísticas dicen
que el 61% de los coaches que existen en la Argentina salieron de la escuela de coaching del ICP o son hijos o nietos de alguien que estudió en el ICP. Así que bueno, esa es la trayectoria de la institución que en este momento nos convocó para esta conferencia. También es importante, porque esto es trascendental, entender la diferencia que tiene el coaching con la psicología. La psicología parte de la base de que las personas estamos neurotizadas, que nuestra manera de ver la realidad, que la relación con nuestros padres, que el despertar sexual, de acuerdo al autor, nos neurotizó. Y fundamentalmente pone el foco en tratar de rediseñar tus historias del pasado, porque cuando tú más te conozcas, mejor vas a poder funcionar en el futuro. El coaching no tiene nada que ver con eso. El coaching tiene un foco y una relación directa con el logro. Y parte de otra base. Parte de otra base que dice, el paradigma en el cual vives, el modelo desde el cual escuchas, el mundo como lo observas cuando miras, te permite lograr lo que estás logrando hoy o un poco más. Si quieres lograr algo más, tienes que aprender. Y aprender significa no aprender teoría, sino poder distinguir más cosas en el mundo que te habiliten para la acción. Entonces el coaching con la psicología tienen orientaciones profundamente diferentes. La psicología tiene una cierta base biológica, el coaching es filosófico, la psicología busca comprender el pasado. El coaching dice que el pasado es el cuento que tú te cuentas sobre lo que pasó, porque es el hilván con el cual unes una cantidad de hechos, y fundamentalmente se dedica a la creación de futuro. Tampoco tiene que ver con la consultoría. Muchísimos consultores, viendo que el coaching tiene el éxito que tiene, hoy se dicen coaches. Pero en realidad, un consultor parte de la base de que sabe lo que hace, que sabe y te puede guiar en el hecho. El coach parte de la base que no sabe, que lo que sabe hacer es escuchar, que lo que sabe hacer es hacer muy buenas preguntas, para que tú como coachee te escuches y que cuando te escuches contestar puedas empezar a hacer una diferencia en qué es lo que estás distinguiendo en el mundo. Y también hay una diferencia grande con el mentoring, porque el mentoring tiene que ver con alguien que sabe, que se pone en posición de maestro o de padre y te guía en el aprendizaje. El coach no te guía en el aprendizaje. El coach guía una conversación para que tú descubras, adquieras nuevas distinciones, veas lo que no habías visto y te comprometas con nuevas acciones. Porque además, una de las bases fundamentales del coaching es que si la gente no está comprometida con lo que quiere lograr, el coaching no es posible. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Me gustaría, Sebastián, que pregunte si hay preguntas, si se están aburriendo, cómo vamos. Estoy a disposición. ¿Hay preguntas, Sebas? No, perfecto. Entonces seguimos. ¿Cuál es el lugar de aplicación del coaching? Miren, al principio el coaching fundamentalmente se usaba como coaching personal en la vida de la gente para el logro y el coaching ejecutivo, trabajando con ejecutivos de empresas para que pudieran observar lo que no veían y en consecuencia lograr una mejora notable en su performance o lograr determinados resultados. Se extendió muchísimo. Hoy hay coaching a equipos de trabajo, hay coaching que se llama shadow coaching, que es observar
de acuerdo a lo que alguien declara que quiere conseguir, sus acciones, y poder trabajar luego sobre los resultados y sobre cómo se movió y qué es lo que hizo. Eh, Se usa mucho en las empresas, hoy hay coaches internos en las empresas, directamente gente de recursos humanos o a través de recursos humanos que hace la función de un coach. También está apareciendo el coaching en la política, está apareciendo el coaching social. Yo he trabajado también mucho en inclusión y diversidad, vivo en México hace años y he trabajado con indígenas con experiencias extraordinarias. He trabajado en proyectos de gobierno, inclusive con el gobierno de Canadá, y realmente la extensión del coaching hoy es, la verdad, cada vez mayor. Aparte de mucha gente que estudia porque, por ejemplo, practica un deporte o sabe teatro, y entonces agrega esta manera de mirar el mundo que trae el coaching, que te habilita para la acción, para mejorar notablemente la performance de otros. Inclusive hoy les diría, por lo menos en algunos países lo he visto, ya hay conversaciones dentro de las áreas educativas. Cuando comencé hace, como les decía, 26 años, se llamaba arte al coaching. Había algo en lo cual había coaches que parecían haber nacido con una especie de don natural para lograr la transformación del otro. Como todo arte, tiene ciertas bases. El arte requiere de creatividad, de innovación, obviamente de reconocimiento, y si no, piensen en cuántos artistas se han muerto sin ser valorados en vida y se han muerto siendo muy pobres y hoy sus obras valen fortunas. Con los años, lo que se ha buscado es transformar el arte en una técnica. Y al decir técnica, estamos hablando de poder definir exactamente qué se espera de una sesión de coaching, cómo hay que comenzarla, que alguien que adquiere esta habilidad pueda aplicar estas competencias cada vez que hace coaching, que otra gente también lo pueda aprender y que además se pueda medir el nivel de profundidad con el que maneja cada una de las competencias que han sido descritas dentro del coaching. Y para hablar de eso, tenemos que recordar que obviamente aprender coaching es aprender una nueva manera de ver el mundo y de ahí en adelante, de escuchar, de conversar. Es duro, lleva un trabajo personal bastante fuerte. Y Fernando Flores, cuando hablaba del aprendizaje, decía que cuando alguien se acerca a algo, se acerca desde el lugar del ignorante. Por ejemplo, hoy, ¿no? Vamos a escuchar a ver qué es coaching, ¿no? Ahora, es posible que alguno, y si una de esas no está en este grupo, pero alguno una vez escucha o viene a una clase o a dos y cree que ya sabe con lo que aprendió. Entonces sale al mundo a querer aplicar ese poquitito que oyó y se comporta como si fuese un elefante en un bazar, ¿no? Anda un poco como con el riesgo de dañar situaciones, porque piensen que un coach tiene el futuro de la gente en sus manos, ¿no? Entonces, esa etapa del orgullo de haber aprendido y distinguido algo nuevo hay que tratar de pasarla lo más rápido posible para volver a declarar no sé nada, soy un peligro y ponerse en la posición del aprendiz. El aprendiz a veces está tan entusiasmado aprendiendo que hay que decirle, oye, ya sabes lo suficiente, párale un poquitito y ponte a hacer, ¿no? Entonces, eh, interesante el fenómeno de que el aprendiz, cuando entra en ese lugar, muchísimas veces dice, todavía me falta un montón para saber. Y esto se los digo así, de bruja coach, porque si algunos de ustedes empiezan la carrera, van a pasar por estas etapas, van a sentirse ignorantes y fascinados en una primera clase en cuanto empiecen a escuchar hablar de paradigmas, y después van a ser un elefante en el bazar porque van a salir con tres cosas que aprendieron a quererlas aplicar en su vida y van a tener maridos, esposas, novios, novias, jefes, hermanos, padres, que los van a mirar con cara como diciendo, ¿qué te pasa, no? Entonces traten de pasar esa etapa rápido y entrar en la del aprendiz. Y es de suponer que cuando estén saliendo de terminar la carrera, estén en la posición de técnicos. O sea, sepan lo necesario para hacer las cosas bien.
Esta posición de técnico requiere luego de mucho tiempo de ejercicio profesional, hasta que uno se transforma en un maestro. O sea, no solamente es un buen técnico, sino que puede enseñar. Puede enseñar, puede inventar distinciones nuevas, puede traer cosas nuevas al juego. Y obviamente, y luego están las leyendas, ¿no? Esos grandes, grandes maestros cuyos nombres, bueno, pasan a la historia. Como todo nuevo modelo, siempre pasa igual, paradigmáticamente pasa así. El nacimiento de un nuevo modelo produce sonrisas, alegría, fascinación, y eso pasó en el mundo. Luego, obviamente, el modelo, si no se asienta, empieza a tropezar. ¿Cómo empieza a tropezar el coaching? Bueno, cuando el coaching, después de las sonrisas, empieza a mostrarse como una herramienta que compite con la psicología, los psicólogos empiezan a poner nerviosos, empiezan a decir cosas, y por otro lado empiezan a aparecer más y más cursos de coaching, muchos de ellos con certificaciones que las da su dueño o el que las dicta. Y lo que ha pasado en el camino es que, dado que hay tal demanda en el mercado de coaches, en general los coaches, aunque estudien poco, algunos sin estudiar, salen al mundo y dicen yo soy coach. Y lo que ha pasado es que han fracasado en sus sesiones de coaching. Entonces también aparece una conversación en el mercado que dice, bueno, coach, vamos a ver, porque ya hay gente que de coaching no quiere ni escuchar hablar por lo que le pasó o por lo que le contaron. Entonces ese es el momento en el cual resistir y querer quedarse en ese lugar significa morir y que desaparezca la profesión, o hacer que esa profesión realmente se organice, arme un cuerpo, se estructure, tenga una base, tenga un modelo y tenga una evaluación. Y para eso apareció una asociación internacional formada en Estados Unidos que se llama International Coach Federation, ICF, no ICP como nosotros, ICF, que decidió conglomerar a los coaches del mundo. Hoy hay 26.000 socios, pero además se ha puesto a investigar y ha podido hacer algunas cosas. Una es lograr una definición. El coaching consiste en trabajar junto con los clientes en un proceso creativo y estimulante que les sirva de inspiración para maximizar su potencial personal y el profesional. Además de esto, la ICF dice que un coach tiene que demostrar determinadas competencias cuando hace coaching, con determinados niveles de profundidad. ¿Por qué? Porque si el coach es un profesional, va a cobrar. Y para recibir un dinero a cambio de la sesión de coaching, tiene que haber generado un valor. En consecuencia, la ICF dijo, el resultado tiene que poder medirse, tiene que poder compararse con lo que logra con otros coaches y tiene que haber niveles de probidad, niveles eh, perfectamente estructurados en el tipo de juicio que puedan decir quién tiene más nivel haciendo coaching que otro. Entonces, para hacer eso, la ICF, como les cuento, decidió liderar la profesión. Desde el año 98 empezó la acreditación, armó un modelo en el cual definió con grandes coaches del mundo 11 competencias que tiene que tener un coach, venga de la escuela que venga, y 3 niveles de profundidad. La más superficial, que se supone que es la mínima que tiene que tener un coach para ser profesional, y a ese nivel lo llamó ACC, que quiere decir Accredited Certified Coach, coach certificado acreditado. Hay una posición intermedia que es PCC, Professional Certified Coach, que tiene que tener más experiencia y mayor nivel de profundidad, y luego una posición de la que hay muy poca gente, en América de habla hispana hay nada más que 12,
que es MCC, que es Master Coach certificado, que tiene que tener una mucha mayor experiencia probada y tiene que estar en el máximo nivel de profundidad en el uso de las competencias. En este momento hay alrededor de 5.000 ACC en el mundo, 3.000 son PCC y en total en todo el mundo hay unos 600 coaches. En Latinoamérica, perdón, en América 12, contando Estados Unidos. Estados Unidos es el país que más Master Coaches tiene. Y esta acreditación ya se extendió a 100 países. Acá hay algunos datos para darnos cuenta de cómo viene creciendo la profesión. Miren ustedes, de acuerdo a los datos de un estudio estadístico que hace cada 2 años la ICF, Estados Unidos tiene, conocidos por ella, debe haber muchísimos más, 15.800 coaches activos. Esto significa 46 personas, 46 millones de personas por cada coach. Perdón, 46 coaches por 1 millón de habitantes. Perdón, 46 coaches por 1 millón de habitantes. En Latinoamérica y el Caribe, donde está incluida la Argentina, donde está incluido México, hay 2.600, o sea, 4.4 coaches por millón de habitantes. Miren el espacio de trabajo que hay. En Europa hay 37.5, todavía más que en Norteamérica, y más coaches que en Norteamérica. Europa del Este, Oriente Medio, Asia, Oceanía, son todavía más bajos, perdón, salvo Europa del Este, los demás y el Asia, que es muy grande, los demás están por debajo de la posibilidad de Latinoamérica y el Caribe. Vamos a hablar de ingresos. ¿Cuánto gana un coach? De nuevo, esto estamos hablándolo dentro de la gente de la cual se hizo el estudio. ¿Está? Yo conozco coaches, conozco 2, que facturan 5 millones de dólares al año. Claro que son los menos, ¿sí? Pero en Norteamérica, un promedio son 50.400 dólares anuales. Esto quiere decir que debe haber gente que gana 400.000 dólares al año, 500.000 dólares al año, y otros que deben trabajar mucho menos y deben facturar 8.000 o 9.000 dólares al año. La mediana, el número central que separa para arriba y para abajo son los 29.100 dólares. Latinoamérica, el promedio son 34.400 dólares anuales. Europa Occidental es muy bueno, fíjense, 52.100, todavía los pagan mejor que en Estados Unidos. Y tienen ahí la lista de cuánto se pagan en Europa, en Oriente Medio, en el Asia, en Oceanía y a nivel global estamos en prácticamente 50.000 dólares anuales como promedio de ingresos. Si miramos por millones totales, hoy el negocio del coaching debe ser por lo menos 2 veces el número que está acá abajo, que son casi 2.000 millones de dólares que se mueven al año en el mundo en el coaching. Esto es lo que la gente declaró en esta encuesta, que ni siquiera fue contestada por los 26.000 coaches que forman parte de la ICF y que obviamente no considera a un montón de otros coaches que están afuera de la ICF. ¿Cuáles son los obstáculos que la gente ve como coach en el mundo para desempeñar su profesión? Y si se fijan, el mayor obstáculo que los coaches declaran es la cantidad de gente que se llama coach, que no tiene formación y que sale al mercado y que genera confusión en el mercado. Por eso es que si estamos hablando de estos números, donde de cada 4 coaches en el mundo, 3 viven entre Norteamérica, Europa Occidental y Oceanía, el crecimiento más rápido, más fuerte se está dando en Latinoamérica y el Caribe. Esta es una profesión en crecimiento y es una gran oferta y una gran oportunidad
Si lo quieren buscar, esta es la institución internacional y tal como les dije, esta institución no solo trabajó las 11 competencias, sino que además, como ellos han decidido no enseñar coaching, han hecho un sistema para valorar cursos, escuelas de coaching y certificar aquellos programas que por un proceso bastante complicado de ISO 9000 y por escuchar grabaciones de alumnos que demuestran haber aprendido en los niveles que ellos lo exigen, ellos certifican determinados programas o escuelas en su formación de coaches. Claro que no hay muchas de estas escuelas en el mundo, sin embargo, el ICP está certificada, el ICP está certificado por la ICF, y quien sale egresado del ICP, aunque sea en un curso de coaching a distancia, va a estar con prácticamente todo, le van a faltar 100 horas de coaching habiendo cobrado por lo menos 80, para poder tener la primera certificación internacional. La otra ventaja que da la ICF es que cuando alguien está certificado internacionalmente, puede trabajar y es respetado como ACC, PCC o MCC en cualquier lugar del mundo. Yo me ha tocado trabajar este año en la India, estuve en el mes de febrero en la India y a mí se me acercaba gente que me decía, tú eres MCC de la ICF y qué honor y quiero conocerte y bla, bla, bla. O sea, sí se produce, sí está apareciendo en el mundo una distinción para aquella gente que tiene una certificación internacional. ¿Qué se pide para el modelo de la ICF? Bueno, que aparte de haber estudiado en una carrera que sea ACTP, que es la que ustedes tienen escrita acá, tienen que tener por lo menos 60 horas, con nosotros van a tener 700. Necesitan 100 horas de trabajo como coach, no más de 20 pro bono, o sea, gratis. Si ustedes no hubieran hecho la carrera dentro del ICP, tendrían que mandar muchos más papeles y tendrían que mandar grabaciones. Pero haciendo la carrera adentro del ICP, lo único que tienen que mandar es el diploma de haberla cursado y la certificación de las 100 horas de coaching de parte de sus clientes. ¿Qué se requiere para ser PCC profesional? 80 horas de estudio, 750 horas de coaching probadas, de trabajo con coachees, no más del 20% pro bono, no menos de 25 clientes, y los otros son para los que no son ACTP, que no sería el caso de los que estudiaran dentro del ICP. ¿Y qué es un MCC? Alguien que tiene mínimo 120 horas de estudio, 2.500 horas de coaching probadas, no menos de 37 clientes, y obviamente además acá sí hay que mandar en todos los casos 2 grabaciones de sesiones de coaching y haber recibido un mentoring de por lo menos 12 horas hecho por algún otro MCC del mundo. ¿Qué es lo que les estamos ofreciendo y para qué fue esta conferencia? Para contarles que el ICP, que creo que es la escuela que tiene más experiencia en enseñar coaching, estamos desde el año 97 en el mercado, en el 96 empezaron las clases, ha armado por primera vez un curso semipresencial, con algunas características que son que el curso vuelve a ser de 2 años. Nosotros creemos que un coach, una manera de mirar el mundo, un punto de vista filosófico, no se aprende en un curso, hay que poder hacerlo carne, hay que poder mirar desde ese lugar, requiere de 3 años, va a tener 3 encuentros anuales, o sea, 3 encuentros en donde van a estar trabajando alguna vez conmigo, otras veces con otros coaches en la ciudad de Buenos Aires. El resto van a tener supervisores por pequeños equipos y el resto del trabajo lo van a hacer a través de la web, estudiando, presentando trabajos, teniendo clases, teniendo grabaciones, películas, el resto se hace por la web. Y obviamente, el que se certifique, al que le vaya muy bien, va a salir de la carrera con una certificación de ACTP por la ICF que lo prepara
para juntar sus primeras 100 horas, de las cuales ya va a tener unas cuantas siendo alumno, y apenas tenga las 100 horas, presentarse ante la ICF y empezar a trabajar como un coach profesional a nivel internacional. Me gustaría ahora, esto es lo que tengo para mostrarles, saber de dudas, de preguntas de ustedes, realmente ponerme a disposición porque la intención de esta conferencia era acercarlos a hechos, a datos, a aquellos que se están preguntando si vale la pena estudiar coaching. Entonces me pongo a disposición de ustedes para las preguntas. Y me gustaría saber, Sebas, cómo hago para que me vean. Ok, Diego pregunta si puedo definir qué es coaching. Ah, ya me están viendo, qué bueno. A ver, te voy a volver a poner la definición que dio la ICF sobre qué es coaching. Aquí la tienes. El coaching consiste en trabajar junto con los clientes en un proceso creativo y estimulante que les sirva de inspiración para maximizar su potencial personal y profesional. ¿Te alcanza, Diego, o tienes alguna pregunta más? ¿Hay que esperar a recibir ICF? ¿O se podría mientras? A ver, no sé muy bien qué me quieres decir, Alicia. Tú puedes empezar a trabajar como coach apenas tengas tu título profesional. Eh, lo que te exige la ICF para darte el ACC es que por lo menos hayas accedido a 100 horas de práctica. Entonces, entre las horas que vas a hacer como alumno, que pueden ser parte de las 20 de pro bono, más las que vayas ya cobrando, que no te preguntan cuánto cobras. Apenas tengas tus 100 horas, tú te presentas a la ICF y te van a mandar tu reconocimiento de ACC. De hecho, ya empezó a salir gente, ya presentaron los papeles ante la ICF, ya hay una primera ACC nuevecita y un PCC. O sea, ya hay gente que está teniendo ese valor en el mercado argentino y yo te diría, es muy importante tenerlo. Sobre todo porque el coaching es una profesión que pudiendo trabajar por la web, por Skype, por teléfono, te permite trabajar con gente de cualquier lugar del mundo y eso se los puedo contestar desde mi propia experiencia. Yo trabajo en todos lados gracias al Skype, por ejemplo. Siguiente pregunta. Ana, una vez terminado el curso, ¿cómo se demuestra cómo se lleva a cabo las 100 horas? Ok, lo que tienes que hacer es que cada vez que haces coaching, bueno, no, que cada vez sí, lo anotas en una hoja, en un papel de Excel, eso te lo vamos a dar mientras hagas la carrera, y vas a ir sumando tus horas. Entonces después lo vas a agrupar con el cliente Sebastián, le di 10 horas. Entonces vas a poner el nombre de Sebastián, vas a poner el número de horas que le diste, vas a poner cuándo empezaste y cuándo terminaste, su mail y su teléfono y si le cobraste o no. ¿Por qué? Porque la ICF tiene un sistema estadístico que va buscando entre los listados de gente y va a tomar uno de tus nombres y le va a mandar un mail y le va a preguntar si te conoce y cuántas horas de coaching le diste. Entonces, si mentiste, te va mal. Pero si no mentiste y los datos son correctos, van a inferir que el resto de las horas está bien. Hasta hace muy poquitito, te diría 2 meses atrás, y me pasó a mí cuando lo hice, yo tuve que mandar una carta de cada coachee certificando el número de horas que yo había trabajado con ellos. En algunos casos, la carta la puede hacer el director de recursos humanos de una empresa
y decir, fulano de tal trabajó 50 horas para nosotros. ¿Quedó claro, Ana? ¿Alguna otra? La ICP nos brinda un soporte o capacitación para poder insertarnos. Claro, por supuesto que sí, absolutamente. De hecho, ustedes van a salir coacheando muy bien. Vuelvo a repetirles, se considera que en estadística, los mejores coaches del mercado han salido del ICP. Así que cuentan con la gente de mayor experiencia y muchos con mucho nombre internacional, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Más preguntas? Sergio, ¿cómo se evalúa lo que se tiene que cobrar a un cliente? Uy, Sergio, qué pregunta. Mira, la primera cosa es que cuando hace 20 años atrás, 15 años atrás, eh, no había problema. Tú ponías un precio y te decían sí o no. Hoy, en las empresas en general lo compras. Y compras ya tiene niveles de acuerdo a tu nivel de coach. Entonces, te dicen, para este nivel pagamos tanto, para este otro tanto y para este otro tanto. Obviamente, cuanto más nivel internacional tengas, mejor te van a pagar. Eh, yo no estoy demasiado al tanto de cuánto se cobra en Argentina, un poco porque cuando a mí me llaman de Argentina me pagan a precios internacionales. Pero yo te diría que un ACC cobra entre 100 y 150 dólares, un PCC debe estar en 250 dólares y un Master Coach está en 500 o 600 dólares la sesión. Estoy hablando, por ejemplo, de México o de Estados Unidos. Otro. Gastón, en cuanto a coaching social, ¿son contenidos que se trabajan? Bueno, vas a tener muchos puntos de vista para hacer coaching. Vas a tener clases en donde vas a ver cosas que se pueden hacer en social, así como vas a tener clases en donde vas a ver cosas de trabajo de equipo. Vas a tener clases de coaching organizacional y dentro del organizacional bastantes variedades del mismo. Si esos contenidos se trabajan dentro de la carrera. ¿Más preguntas? Gastón. No. María Belén. Elena. En sí es necesario contar con otra profesión. Bueno, si tienes otra profesión, qué bueno. Para entrar al ICP tienes que tener la secundaria terminada. En general, cuando tienes otra profesión, te abre algunas perspectivas porque tienes distinciones que te permiten coachear mejor en algunas áreas. Pero para estudiar la carrera, básicamente alcanza con tener la secundaria terminada. La mayor parte de la gente que estudia coaching en general ya tiene un título previo, María Belén, también. ¿Alguna otra pregunta? ¿En cuánto tiempo? Vas a empezar mientras estás estudiando. Y si eres buena, te van a empezar a decir quiero seguir. Así que vas a poder empezar apenas quieras. Digamos, yo te diría que vas a empezar con mínimas prácticas de coaching a los 3, 4, antes de los 6 meses de estar estudiando, ya vas a estar haciendo mínimas prácticas de coaching. Tienes que juntar muchas horas de coaching durante la carrera. Mariana. Todos podemos ser coach, esto lo pregunto porque me es difícil hablar poder decir, hablar de frente a alguien y en ese momento decirle algo. Bueno, mira, yo creo que todo el mundo puede empezar la carrera de coaching, pero la carrera de coaching, siendo honesta, duele. Duele porque tú no puedes llevar a alguien a correr riesgos y hacer lo que nunca hizo si eso no te pasó a ti. Entonces, el tamaño del paradigma del coach influye en el tamaño del paradigma del coachee. Y nosotros somos muy exigentes y nos ponemos bastante duros en un concepto que dice en general,
en general, todo se puede. Que la gente le pierde miedo a hablar en público, no tengas duda. Creo que en tus primeras presentaciones públicas, que esos son algunos de los ejercicios que van a tener, en las presentaciones públicas la gente está muy nerviosa, ¿no? Dicen que después del miedo a la muerte, el segundo miedo en general es hablar en público. Pero te puedo asegurar que ese es uno de los miedos que se cura más rápido. Sí vamos a evaluar tu capacidad de correr riesgos, sí vamos a evaluar tu capacidad de compromiso. Esto no es cuestión de saber teóricamente nada más. Esto tiene un profundo, pero profundo proceso personal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Para qué le sirven las buenas preguntas del coach al coachee? Son las preguntas disparadoras para que entren en un proceso de darse cuenta, de poder ver lo que no está viendo. Y esa es la magia del coaching. Cuando la gente ve lo que no estaba viendo, puede hacer lo que nunca imaginó que hacía. Adquirir una distinción es habilitar a alguien en una cantidad de acciones que hasta ese momento no conocía. Así es, Diego. ¿Alguna otra pregunta? Alejandro, el carácter a distancia semipresencial. Bueno, nosotros, esta es nuestra primera experiencia y la estamos tomando con muchísima seriedad. Por eso consideramos que los encuentros presenciales son fundamentales y creemos que el trabajo con un supervisor tan de cerca va a suplir las clases semanales que están en el ICP. De todas maneras, hay en el mercado algunos otros modelos, algunos más exitosos que otros, de trabajo a distancia, pero nosotros tenemos el compromiso de que no van a salir de acá si no son buenos, o sea, vamos a hacer lo que haya que hacer para que lo sean. Yo no creo que perjudique en lo más mínimo el tema de semipresencial. ¿Alguna otra pregunta? Javier Faría. Como te dije, Javier, yo creo que hoy el coaching está extendiéndose de manera notable. Hoy hay coaches trabajando en los deportes, en las artes, en las empresas, en gobiernos, en la política, en lo social, en la educación. Así que la verdad es que si hay un campo en donde meterse, el coaching abre unas puertas extraordinarias. ¿Alguna otra pregunta? Creo también, Javier, que lo importante es especializarse. Es encontrar un área de especialización. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para poder ejercer, si tienen que poder ser coacheados, no, van a ser coacheados. Antes de coachear, van a ser coacheados. Y uno de los permisos que vamos a pedirles es desde que entran. Hay que adquirir la flexibilidad de estar dispuesto a ser coacheado en cualquier momento. Así que sí, Gabriela, es imposible ser coach sin haber sido coacheado. ¿Alguna otra pregunta? No, psicología social es otro ambiente, vuelvo a decirles, parte de un lugar diferente que tiene que ver con el modelo de interpretación. El nuestro es un modelo de interpretación filosófico y los otros son psicológicos. Son dos maneras de ver el mundo muy, pero muy diferentes. No, no tiene que ver con la psicología social. ¿Algo más? Bueno, si no hay más preguntas, sí, acá hay otra. Nos van a mandar material de información del curso, costos, programas, puntajes, claro que sí. Me gustaría que, por favor, acá en la conferencia está Mónica Beranger, que es quien es la líder de este proyecto en el ICP.
Me gustaría mucho, Mónica, que quedes en contacto con ellos y que recibamos los mails de todos ellos para que les mandemos toda esta información. Y realmente me gustaría muchísimo verles la cara, encontrarlos pronto en el curso. El curso está por empezar, requerimos que los que van a venir se anoten cuanto antes y verles la cara, poder conocernos y empezar juntos este camino que es realmente fascinante. Así que sí, con muchísimo gusto se los vamos a mandar. Agradecer, Elena. En preguntas específicas a la modalidad presencial, ya que vivo en otra provincia. Por eso mismo, Delia, con muchísimo gusto, yo creo realmente que por lo menos además dado el nivel de compromiso con el que tenemos y con la seriedad que se está encarando, no va a haber diferencia entre un coach formado en modalidad semipresencial con los que están formados en modalidad presencial. Estamos poniendo todo de nosotros, serán los primeros, serán los líderes, como la primera camada de coaches que salió de la Argentina, que salió del ICP, fueron la primera camada de coaches de la Argentina, y que realmente, bueno, hoy con orgullo dicen somos la primera, ustedes serán la primera en coaching semipresencial. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Gastón. A ver, Gastón, los coaches, a ver, la directora del ICP, no la rectora, sino la directora, la fundadora, la que lleva la cuestión técnica del ICP en cuanto a formación, soy yo. Yo soy Master Coach. Los docentes en este momento están todos en proceso de certificación. Es más, si en un año y medio no están certificados, no pueden ser docentes del ICP. Piensa que hace un año solamente que tenemos la certificación del ICP, de la ICF, y que en la Argentina hay solamente 2 lugares en donde existe certificación de la ICF. Los docentes son muy buenos coaches, casi todos formados adentro del ICP. Hay algunos que es PCC, hay algunos que son ACC, y otros en vías de certificación, varios de ellos en vías de certificación. La carrera dura 2 años. El coaching tiene una especialidad en coaching organizacional. Van a aprender un montón de organizaciones. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. No, lo que hiciste no es un programa de coaching, yo creo que esos son programas de liderazgo personal que tienen o que fueron parte de lo que fue el origen del coaching. Eso no te sirve para insertarte en el mercado laboral de ninguna manera, ni te da ninguna certificación de profesión. ¿A qué se refiere de especialización? Por ejemplo, empresarial. A formarte para que puedas coachear ejecutivos 1-1, grupos, que entiendas el proceso organizacional, que entiendas sistémica, para que puedas hacer intervenciones en organizaciones. Eso queremos decir, Javier. Bien, si no hay más preguntas, me quisiera despedir de ustedes. Eh, por favor, Sebastián, quisiera que tú me contestes o me conteste Mónica si tenemos manera de poder mantenernos en contacto con, con todos los que nos escucharon. Hola Elena, Sí, ¿me escuchas ahora? yo te escucho. ¿Me dejas contestarle una cosa más a Diego? Luego de la Sí, cómo no, cómo carrera, el no. ICP ofrece otros cursos y másters. De hecho, hay un curso que empieza también en agosto, que lo dicto yo, que se llama Mastering Coaching Skills, que es para justamente
lograr profundizar en las competencias de coaching y poder acreditarse en la ICF en niveles superiores, como PCC y como MCC. Sí existen, por supuesto. Ahora sí, ¿me puedes decir, Sebastián? Sí, perfecto. Nosotros guardamos historia de toda la conversación y tenemos los nombres de todos los contactos. La gente que quiera más información puede directamente enviar un email a info@icpeduar. Si quieren, pueden aquí dejar sus emails para que los contactemos o sus datos de contacto, sus teléfonos y demás, y los vamos a ir contactando uno a uno para acercarles toda la información de la carrera y cómo pueden hacer para anotarse y empezar a cursar. Acá les escribí, quisiera que me certifique Sebastián que se ve la dirección del info@icp.edu.ar. Sí, ya la acabo de publicar. Ok, de todas maneras, yo tengo un pedido para hacerte y es, si tenemos los mails de todos los que están aquí, que son muchos y muy emocionada, si no les podemos mandar a todos la información básica y el que quiera más información, eh, por supuesto le hablamos por teléfono y se la damos. No, los emails, yo ahora voy a ir hablando con todos, los que estén interesados, les voy a abrir una conversación a cada uno para que me pasen sus datos de contacto de forma privada para enviarles uno a uno toda la información que necesitan. Los emails no los tenemos porque entraron todos como invitados. Ok, perfecto. Entonces te pido por favor que lo hagas. Para mí ha sido un gusto conversar con ustedes. Creo que hay otra conferencia más, ¿no es cierto? Sí, la otra conferencia probablemente la hagamos el viernes o primeros días de la semana que viene. Ok, buscaremos no decir exactamente lo mismo que en esta, para que todos tengan la oportunidad, si quieren, de volver a escuchar, y entusiasmarse un poco más con este futuro que ofrece el coaching. Así que un saludo para todos, fue un gusto muy grande y ojalá nos veamos pronto. En el mes de agosto estaré por Buenos Aires y seguramente nos vamos a ver cara a cara. Hasta luego. Muchas gracias, Elena. Yo me quedo conectado por chat con todos, ¿sí? Para seguir hablando. Gracias. Adiós.